Bueno, muy bien, estamos comenzando La Mirada, el programa de Roberto García, en una jornada muy especial. Comienza entonces ya a transitarse la última semana de esta cuarentena que se ha extendido hasta el 26 de abril. Hay muchas especulaciones sobre lo que va a pasar a partir del próximo domingo, cuál será el anuncio del gobierno en estos días, si efectivamente se prolonga esa cuarentena, en qué condiciones. Mañana se van a habilitar, ya se ha firmado el decreto, nuevas actividades. Lo mismo está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un decreto para también establecer la metodología de cómo se van a desarrollar esa serie de actividades nuevas que se han exceptuado en este marco de la cuarentena, donde en la Argentina hay que mirar muy de cerca la curva de lo que se está observando de contagios. Hoy hemos tenido 102 casos en las últimas 24 horas. Hay, al menos en ese sentido, un número que se va repitiendo jornada tras jornada. Es decir, no hay una aceleración demasiado prominente de esa curva, con el agregado, al menos en la información oficial, de que efectivamente se están haciendo más controles, que se están haciendo más chequeos. Así que de todo eso vamos a hablar en el programa de Roberto García, aquí en La Mirada. Tenemos, por supuesto, muchos invitados. Rodolfo Santangelo, economista, que va a estar conversando con Roberto García sobre varios temas de la economía, por supuesto. ¿Qué va a pasar con la economía de la Argentina en medio de la cuarentena, en medio de esta pandemia y sobre todo después de la propuesta que el jueves presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para reestructurar la deuda argentina en dólares bajo legislación extranjera, y que el viernes fueron conocidos sus detalles. ¿Cuántos bonos se van a emitir? La Argentina está cerca de llegar otra vez a un default. ¿Se va otra vez a anunciar una cesación de pagos? Bueno, es clave el próximo 22, cuando hay un vencimiento también muy importante de la deuda de 500 millones de dólares, si efectivamente eso va a ser pagado o no. Y en definitiva, cómo se encamina esta negociación planteada el último día jueves por el presidente de la República, por el ministro de Economía, con la presencia de muchos de los gobernadores, también del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que al parecer, salvo el caso de Larreta, el resto se terminó enterando de la propuesta del gobierno ese mismo día, en esa misma jornada, cuando lo anunció primero el ministro de Economía, Martín Guzmán, y después el presidente de la República, Alberto Fernández, que estaba además franqueado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y también, como les decía recién, por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Me dicen si ya tenemos a Roberto García para el comienzo de la editorial. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, Sebastián? Bien, muy bien, Roberto. ¿Vos? Acá bien, sabiendo que vas a tener una nueva compañera próximamente. Mañana a las 20 arrancamos. De los animadores y de los hombres del periodismo en la televisión. Mañana a las 20 arrancamos aquí en Canal 26 de 20 a 22 con Sol Pérez, que nos va a estar acompañando. Ahí está. Bien, nosotros vamos a empezar con... Bueno, nos falta la música de nuestra cantante portuguesa, por eso me cuesta entrar en ritmo. En clima. Pero a propósito de lo que habías anticipado vos con relación al tema de la cuarentena, al tema del coronavirus, creo que es necesario explicar algo, porque hemos pasado casi 30 días y la curva se ha achatado. Es una evidencia. Ha habido 132 muertos, creo, en 30 días, lo cual es... 134 es el número exacto hoy. 134 ahora hoy, ¿verdad? Sí. Pero no hubo 100.000 muertos, como en algún momento se dijo. Hay una evidencia de que los países que han sido vacunados en el pasado con el tema de la BCG tienen menos daño por parte del coronavirus que otros países. Por estas cuestiones técnicas es un poco difícil hoy plantear o mostrar los gráficos, pero son bastante interesantes los gráficos al respecto. Tenemos más test, no los suficientes, no los que nos podrían iluminar mejor, pero se están haciendo más test, con una característica: hay menos positivos en los test. Otro dato importantísimo para entender el fenómeno de la cuarentena y para entender este fenómeno por el cual, por un lado, se va a apretar la cuarentena para algunos sectores etarios y se va a liberar para otros, pasa porque ya transcurrieron más de 15 días
más de 15 días de aquel viernes tétrico en el cual salieron a la calle los jubilados, los grupos de riesgo, se mezclaron miles y miles de personas, se anticipó una suerte de masacre que iba a haber en la Argentina y hasta ahora no hay nada. Todo esto lo tenemos que ver desde un lado, digamos, favorable, interesante, inclusive como producto quizá de la acción de la cuarentena, sobre todo en relación con otros países que no han tenido el mismo impacto. Pero también, y esto hay que consignarlo, quizás se ha hecho una evaluación un poco dramática o exageradamente dramática. Sobre eso vamos a hablar con uno de los invitados importantes, un especialista en la neurociencia, quien nos va a advertir quizá de algunos riesgos de un laissez-faire de la cuarentena. El primer punto, la primera novedad que les quiero decir es que mañana comienza en la Argentina, con un núcleo de laboratorios, una suerte de ensayo, de trabajo, por el cual se va a tratar de hacer un análisis cuantitativo y cualitativo sobre el coronavirus. Esto es, ¿qué cantidad de coronavirus tendría que producirse para penetrar y dañar y castigar a un ser humano? Y además, ¿cuál es la calidad, el peso que tiene el coronavirus para hacer más o menos daño? Esto es, si hay coronavirus peso mosca o coronavirus pesos pesados. Esta es una investigación verdaderamente interesante que empieza y que se hace en la Argentina en una suerte de núcleo de laboratorios cuyos resultados van a ser significativos. La otra cuestión con relación a la industria farmacéutica tiene que ver con un problema. China tiene bloqueados bastantes el tráfico aéreo por razones de transporte. Esto es público. Y la India está también cerrada por una cuarentena importantísima que se está haciendo allá. Ahora, tanto China como la India son los países que proveen de los insumos para la fabricación de los medicamentos. La Argentina está en un trámite, no la Argentina, los laboratorios, en un trámite para poder enviar un avión a la India, pero se supone que la burocracia complica bastante, no sé si la de allá o la de acá. Hay algunas características que quería mencionar con relación al impacto que tiene esta cuarentena y el impacto que tiene el coronavirus. Si ustedes observan, hay un fenómeno en el mundo donde en determinado hemisferio ha castigado rudamente a determinados países, léase Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Francia, España, mientras que, por ejemplo, en otros lugares, sobre todo en los lugares más pobres, la incidencia del virus ha sido menor. En África, quizá por falta de información en algunos casos, en la India, con 1.400 millones de habitantes, y la curiosidad de que en la Argentina, hasta ahora, hay muchos más muertos en la zona, digamos, más acomodada, si ustedes quieren, en la Recoleta, que en las villas o en los rincones más vulnerables de la Argentina. Es una curiosidad, un fenómeno también a estudiar, pero es lo que hay. Si la Argentina mañana comienza a abrir parcialmente la cuarentena, no hace lo mismo que Alemania, que la abre con mucha más flexibilidad. Sí. También Estados Unidos va a empezar a abrir la cuarentena a pesar de la cantidad de muertos que tiene, pero determinados estados ya lo han hecho. No lo pueden hacer Francia, porque la ha castigado bastante en los últimos tiempos, y no lo puede hacer tampoco Gran Bretaña. Hay casi una anécdota sobre todo esto. En algunos países ha habido mucha concentración de muertos.
en el norte de Italia, en Bérgamo, en Milán, hubo un acontecimiento, el fútbol, un partido, las fiestas, etcétera, más alguna distracción por parte de la sociedad y de las autoridades que llegaron tarde. El tendal ha sido grande. En California y Nueva York también, por efecto de los viajeros, ciudades turísticas, y además con el agravante de que hay mucho extranjero indocumentado que no quería presentarse de pronto en el tema de salud, que por otra parte es bastante caro en los Estados Unidos, porque después perdía la posibilidad de quedarse en ese país. O el de Guayaquil, una ciudad que tiene playa, que justo recibió a mucha gente del Ecuador que había ido a trabajar a España y que volvía para las vacaciones, y que tuvo verdaderamente un desastre mortuorio en relación con otras ciudades muy importantes de Ecuador, como es la de Quito. Pero claro, Quito no es una ciudad veraniega y la gente fue a pasar las vacaciones a Guayaquil. Son contingencias, yo diría que todavía no sé si son científicamente probadas, pero que también hay que tomarlas en cuenta, porque algo de eso estamos viviendo en la Argentina. Quiero cortar esto un minuto para pedirle al director y para pedirte a vos, Sebastián, sí, que nos introduzcas en un memorable monólogo, en realidad, de Tato Bores, de hace bastantes años, pero que tiene una actualidad tremenda y que nos va a introducir en otro tema gravísimo de la Argentina, que es el de la corrupción. Porque en la Argentina los ladrones han parado de robar. Esto está observado en las estadísticas. Los que no paran de robar son los que están en los gobiernos. Los de guante blanco, veamos podríamos decirlo. Tato Bores, exactamente. Más actual que nunca, Tato Bores. Miren, escúchenlo con mucha atención. Los jóvenes no lo saben, pero después de la Segunda Guerra, allá por los años 40, éramos el mejor país del planeta. Teníamos lingotes de oro en los pasillos del Banco Central, petróleo en la Patagonia, trigo en las pampas chatas y morfi en todas partes. No nos faltaba nada. La avenida más ancha del mundo y la avenida más larga del mundo. Al revés de Europa, que era chiquita y estaba hecha pelota, a nosotros nos sobraba espacio, nos sobraba tierra. Teníamos un país holgado, varios talles más grandes para cuando creciéramos. Chicos, esto era así, y si no me creen, pregúntenselo al nono. Ahora puede volver los cobatos, siempre, pero, siempre hay un pero. El problema era que este país estaba habitado por nosotros y a nosotros habían dicho que éramos todos super piolas, y así no fue. Y aún hoy se piensa que la guita no se hace laburando y así no va. Por eso, todos quieren currar y los funcionarios no se quieren ir, se quieren quedar. El gobierno es un lugar seguro, nunca nadie va preso. Aquí no hay Watergate que te haga temblar. Si Richard Nixon hubiera estado aquí, andaría por la 8ª presidencia, te lo juro. Somos de terror, vea, coimeros hay a patadas, pero tipos que ofrecen coimas, hay muchos más. Es lo ocurre con el Estado. ¿Quién es más corrupto? ¿El corrupto que se llena los bolsillos o el corrupto que le llena los bolsillos al otro para luego llenárselos él? De lo que no hay dudas es que en Cana seguro que no va ninguno de los dos. Y no solamente eso, sino que al tiempo se convierten en lindos, ricos y famosos. ¿Y saben por qué? Porque somos piolas. Y luego vamos por el mundo haciendo pioladas de argentinos, razón por la cual en todas partes hablan como hablan de nosotros. Y en cuanto llegamos, esconden hasta los ceniceros. Impresionante, Roberto, la actualidad que más tiene. Actual que nunca, sí, ¿verdad? Claro. Nunca más actual. Si me Sobre permitís, todo ante algunos episodios que han ocurrido esta misma semana. Si me permitís, yo le agregaría un detalle a esto, Roberto. Con sobreprecios, casi una réplica de lo que había ocurrido hace aproximadamente 15 días con la compra de fideos, aceites y algo más del área encargada del ministro Arroyo, que era el ministro, digamos, oficialista, fernandista, kirchnerista, etcétera. Sí. En este caso le tocó el turno a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, también con sobreprecios en materia de barbijo, con sobreprecios en hotelería y con la vinculación, la siniestra vinculación, finalmente de amigos, vecinos de club, parientes, medios hermanos, y terminó con, bueno, la renuncia de 3 funcionarios.
y el descubrimiento de que existen infinidad de personas, de intermediarios que lucran con algunos del gobierno y por su cuenta como hace muchísimo tiempo. Saldo de esto, hay un alto funcionario del gobierno de Rodríguez Larreta que hemos visto infinidad de veces en televisión. No renuncia, pero me parece que no lo vamos a volver a ver en la televisión por mucho tiempo. Esto, les insisto, puede ser comparado a lo que ocurrió con el área del ministro Arroyo. Quizá el ministro Arroyo, por ser nuevo, tendría algún tipo de disculpa, más allá de que la venalidad ahí fue también escandalosa. Pero en el área de la ciudad, donde hace mucho tiempo que está el gobierno, este fenómeno de la participación de dirigentes, de parientes, de vecinos, de socios en algún sentido y hasta de algún club, es sinceramente más complicada. Lo denunció también como forma del aprovechamiento del abuso del poder el titular de la UCR, el mendocino Cornejo, quien ayer planteó que la administración del gobierno actual ha designado 400 gerentes en el ANSES, en un ANSES que virtualmente no funciona del todo, completamente. Y esto nos recuerda que fue el ANSES, que fue el Banco Central, la contribución del gremio bancario y la contribución de algunos bancos, lo que provocaron aquel viernes tétrico que después finalmente y afortunadamente no tuvimos consecuencias, pero que también demuestra que tanto la corrupción como la negligencia son elementos gravísimos para la sociedad argentina. Quiero decirles quiénes van a estar en este programa y qué temas vamos a tocar en este programa. El primer punto, que quizás sea nuestro último invitado, es un especialista en neurociencia, quien nos quiere advertir sobre esta costumbre de los argentinos de decir que ya todo pasó. También nos va a hacer algún tipo de reflexión sobre las curiosidades del virus, porque está en el tema. Se llama Sergio Guarla. Tenemos también una señora invitada, la señora Isolina Dabove. Es una especialista, una abogada en el tema de los viejos, si ustedes quieren, de la ancianidad, con la cual tenemos que hablar sobre este episodio tan grave, espantosamente grave, en el cual incurrió, también en este caso, la ciudad de Buenos Aires, al establecer una suerte de confinamiento de todas las personas mayores de 70 años, a quienes decidió en determinado momento encerrarlas con la única comunicación de un teléfono celular para que las vayan a ayudar, aparentemente para protegerlos, porque es cierto que la mayor parte de los que se mueren en el mundo son longevos, no tanto en la Argentina, pero sí en la mayor parte del mundo. Sin embargo, ha sido una invasión, un abuso de poder, una inexplicable actitud inconstitucional por parte de la ciudad de Buenos Aires, que además apoyó el presidente Fernández. Hoy juntos, Fernández, Rodríguez Larreta y creo también la señora Cristina de Kirchner. Ahora parece que Rodríguez Larreta flexibiliza la decisión, la medida. La han salido a explicar, están tratando de ayudar, dicen que no van a prohibir del todo la circulación, pero también revela que ha habido una crisis en todas las personas, en el personal médico, en la arrogancia médica, que decidió o determinó situaciones como estas. Porque, por ejemplo, alguien considerado como una de las mayores autoridades en materia de epidemias, quien nosotros tuvimos la suerte de tenerlo la semana pasada como invitado, el doctor Eduardo López, sí, dijo: los viejos, los jubilados, pueden salir a la puerta, pueden dar la vuelta a manzana, pueden ir a hacer alguna compra.
no pueden vivir encerrados. Es un tema de salud mental, es algo que en alguna medida uno le va a reclamar ya no un cambio, una vuelta de tuerca al titular de la ciudad de Buenos Aires, sino que le va a pedir algún tipo de piedad por un universo de personas que están plenas, y los que no están plenos sí pueden disponer o pedir la ayuda, pero hay otros que no, que hasta trabajan. No puede tomarse una medida manu militari de estas características, como la que decidió Rodríguez Larreta, con la aquiescencia del presidente, violando tal cantidad de normas y la vida cotidiana, porque tanto la libertad como la vida son dos elementos por los cuales estos viejos, de un modo u otro, han transcurrido su vida luchando. Les propongo ahora hablar con nuestro primer invitado, con Rodolfo Santangelo, quien sobre el tema de la economía que tanto nos preocupa ahora va a tener bastante que informarnos. Y sobre esta primera presentación que hizo el ministro Guzmán con esta oferta a los bonistas extranjeros, a los que están bajo la ley de Nueva York, de la cual muchos dicen no va a ser aceptada, otros dicen si finalmente algún tipo de acuerdo va a haber, porque para eso subieron los títulos, bajó el riesgo país. En esto nos va a iluminar Rodolfo Santangelo, que ya está en línea, no solo Roberto. la Argentina está en situación de riesgo, sino 90 países más han asistido o han tocado el timbre en el Fondo Monetario para decir que están en default. Ya está Por Roberto favor, ¿cómo Santangelo está, para que Rodolfo? podamos conversar. Roberto, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte. Acá estamos cumpliendo con la cuarentena. Ah, bueno, igual que todos. Pero te quiero hacer empezar directamente con la oferta que hizo el compañero Guzmán el otro día. Primero, ¿cómo lo viste a Guzmán? Y lo vi ahí, estas reuniones en Olivos con gente de la política que lo respalda, tienen un costado peligroso, que es creer que porque tenemos el respaldo político, porque se tiene el respaldo político, esto pueda llevar a un fortalecimiento, a un empecinarse con la oferta. Si la oferta es eso, una oferta donde empieza un proceso de negociación, bueno, hay 20 días para hablar, escuchar, negociar, te doy, me das, y ver si puede haber final feliz. Si de esa reunión se sacó la especie de mandato de que como que estamos en una guerra contra el enemigo y vamos a algo de tómalo, déjala, yo ahí me preocuparía un poquito más. Vamos a ver qué actitud toma el presidente. Yo creo que hay que entender lo siguiente, los dos extremos serían muy malos. Argentina, por un lado, está claro, y lo hemos hablado tantas veces en los últimos años, la deuda de la manera que se contrajo no se iba a poder pagar. O sea, Argentina tiene una deuda muy cara y con vencimientos muy cortos, y había que negociarla y reestructurarla, y ese es un dato con el que coincidimos todos. Ahora, al mismo tiempo, si pasamos de un extremo de pagar, de que no se puede pagar una deuda muy cara, que vamos a pagar cero por lo menos 2 o 3 años, y ahí podemos tener un problema. Entonces, si esto es el inicio de una negociación de toma y daca, esperemos que haya final feliz, porque en el otro extremo, el default sería costoso. Lo peor que le podemos decir al presidente es: dado que ya tenemos la pandemia, no nos preocupemos por el default, porque ya pagamos los costos. El cóctel de pandemia más default sería un 1 o 2 complicado. Pero si esto es el inicio de una negociación, esperemos, porque puede haber una solución feliz al final. No lo sabemos, no hay que empecinarse, no hay que enloquecerse, hay que negociar. Perdón, Rodolfo, y ver hasta dónde se puede llegar. Pero una pregunta por ahora el riesgo de default lo tenemos presente. Una pregunta técnica. El apoyo de los gobernadores es un apoyo por el cual ellos tienen un interés particular. Ellos van ahí porque si en alguna medida no se paga, van a recibir algún tipo de tajada y no van a tener que hacer ningún tipo de recorte sobre fondos que recibieron en el pasado, por ejemplo, con la gracia aquella de la Corte Suprema cuando les autorizó toda una serie de demandas que ellos tenían
contra la nación. Sí, pero tenemos que distinguir lo que llamaríamos la caja en dólares de la caja en pesos. Como vos bien decís, los gobernadores probablemente se quieran subir a este tren en el sentido de que muchas provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires, tienen deuda en dólares bajo legislación extranjera, donde seguramente si la nación hace un acuerdo, las provincias se van a querer subir a ese tren, aunque sean dos cosas distintas. Yo diría por lo que es la cuestión en pesos, o sea, la recaudación de impuestos o los gastos en pesos en salarios, jubilaciones y todo lo que es en pesos, lo que no tenemos que cometer el error, ni la nación ni los gobernadores, es algo que estuvo implícito, casi explícito en la presentación del ministro, que es creer que si pagamos menos deuda en dólares podemos comprar más respiradores o atender más la salud. Son cosas distintas. O sea, si Argentina no es que viene pagando la deuda haciendo un esfuerzo y si ahora no paga, le libera recursos para gastar en respiradores o en salud. Argentina no venía pagando la deuda con esfuerzo fiscal, la venía pagando con reservas. Obvio que pagar menos protege las reservas, pero eso no autoriza a que vamos a tener recursos liberados para poder gastar más. Los recursos para gastar más siguen viniendo de la macro y del programa económico y la deuda es solo un componente del programa económico. O sea que creer que lo único que tenemos que hacer la deuda nos puede llevar a un error complicado. Una pregunta. Si la Argentina va al default, la verdad que todo lo que pagamos en estos tiempos con Guzmán de ministro ha sido una tontería, es plata tirada al bolso si la decisión de ir al default estaba. Está claro que la decisión es no ir al default, sino de encontrar alguna forma de arreglo. Y bueno, Argentina venía pagando para ver si ganaba credibilidad, o sea, desde el 10 de diciembre o antes venía pagando mientras negociaba, y bueno, ahora intenta ver si llega a un acuerdo. Veníamos pagando, la deuda de ley local se reestructuró para 2021 para seguramente montarse al mismo escenario de reestructuración de la ley internacional, pero, digamos, para llegar a un acuerdo tenés que llegar a un acuerdo en el sentido de qué instrumentos le das. Así que el hecho de que veníamos pagando era una señal de buena voluntad importante porque si no hubiéramos caído en default, y el ejemplo extremo fue el caso de la provincia de Buenos Aires en enero, que casi estuvimos a 24 horas de default. Pero para llegar a un acuerdo tenés que juntar mayorías y los contratos de ley Nueva York dicen que hay que juntar 2/3 aproximadamente de los acreedores para que esto sea un acuerdo bajo la ley. En el caso contrario, el riesgo de default está siempre presente. Yo quería saber, Rodolfo, que en esta cantidad de títulos y de bonos, cada uno con características diferentes, hay algunos que, a pesar de que se dice que no se va a pagar, se van a pagar. Por ejemplo, los bonos en yens y en euros renegociados en el 2005, que creo que están en el orden de los 20.000 millones de dólares, la Argentina asume que los va a pagar. ¿Cuál es la razón por la cual esos se pagan y el resto de la deuda no? No son en esa magnitud. Puede haber algunos casos muy puntuales, pero la deuda del 2005, la que reestructuró Néstor Kirchner, que son los bonos par y discount, por ahora pareciera que entran en la reestructuración. Están metidos dentro de la oferta, en particular hay un conjunto de bonos que son los bonos a descuento, aquellos donde la quita había sido de capital pero que daba una tasa de interés elevada, donde los pagos son relevantes. Así que por ahora parecería que esos bonos entran en el proceso de reestructuración. Lo que no queda claro es qué pasa si no se juntan las mayorías. Si no se juntan las mayorías, o seguís pagando y podés cometer el problema de no tratar igualitariamente a distintos acreedores, o lo que yo creo que pasaría si no hay acuerdo, me parece que llega el día en que vence un bono y no pagás, o sea, de que estás en cesación de pagos o en incumplimiento. Pero por ahora los bonos de la reestructuración del 2005 mayoritariamente están incluidos en la reestructuración. Ahora, viendo la oferta argentina, es yo te debo un papelito y te propongo cambiar ese papelito por otro papelito, que además te va a pagar en alguna medida menos. Y la promesa de que, bueno, si hay un potencial crecimiento
un potencial mejora. En el futuro, después que termine el primer mandato de Alberto Fernández, veremos cómo te pago. Eso, puesto en el orden privado, parece imposible. Ahora, en una caracterización global como esta de la deuda externa, con esta situación del Fondo Monetario, parece bastante razonable de pronto que ocurra. Mira, esto es una negociación. Argentina está pidiendo postergar vencimientos de corto plazo, o sea, no tener que afrontar ningún vencimiento de capital de deuda por los próximos X años, no pagar intereses tampoco por 3 años, o sea, en los primeros 3 años no pagar cero, 2020, 21, 22, y a partir de ahí empezar una escalerita, una suba gradual, sobre todo de la tasa de interés, que empieza muy baja, 0,5, 0,5 es menos de lo que paga Estados Unidos, empezar gradualmente, los bonos más que vencen más tarde, más para el 2040, la tasa de interés llega al 4,5%, pero en una escalerita donde obviamente, a ver, cuanto menos pagás, más creíble sos en el sentido de que los podés pagar. Si estuviéramos en el extremo de que no vamos a pagar nada, es seguro que no incumplimos si no tenés que pagar nada. Cuanto menos tengas que pagar, el riesgo de incumplimiento es menor, pero el papelito o el bono vale menos, tiene menor atractivo. Entonces ahí está la negociación. Yo creo que por ahora hay acuerdo, entre comillas, de que quitan el valor del capital, prácticamente no hay algo muy simbólico. Alargamiento de los plazos sí hay, y ahí en esas dos cosas hay prácticamente acuerdo. La discusión se va a centrar en la tasa de interés, en el nivel y en el ritmo al cual sube la tasa de interés, y después vendrá a mediano plazo para la próxima administración. Pensá que este es un acuerdo de dos décadas, de 20 años, de 30 años. Después vendrá a saber si el país acomodó su economía y puede pagar, o si el país sigue siendo un país con problemas, con inestabilidad y con crisis recurrentes. Por eso yo creo que acá tenemos un tema, la deuda, pero también otro tema es el costo de la pandemia asociado a los problemas que ya traíamos. Entonces, las incertidumbres son altísimas, y por eso mi punto de, ya que tenemos incertidumbres altísimas en todos los frentes, por cómo veníamos y por lo que cuesta la pandemia, no le agreguemos uno más, que es caer en default. Pero bueno, lo sabremos en 30 días. Rodolfo, tenemos algún tipo de comunicación defectuosa. Te pido disculpas, te despido, y la verdad que me queda la reserva para seguir hablando con vos sobre el mundo que se viene para la Argentina. Un mundo donde la calidad del trabajo han desmejorado, va a ser peor, vamos seguramente a tener inflación, y de qué modo este país va a salir adelante y quién de un modo u otro nos puede salvar a los argentinos. No me estoy refiriendo a personas. Te agradezco, Rodolfo, te mando saludos, viví mejor la cuarentena que nadie, y bueno, nos volvemos a hablar cuando las comunicaciones también sean un poco menos complicadas que hoy. Muy gentil, te agradezco. Muchas gracias a vos, Roberto, un abrazo y hasta la próxima. Bárbaro, y ahora paso con Sebastián. Bueno, Roberto, vamos a hacer la primera pausa del programa y enseguida continuamos con más información, también invitados especiales. Primera pausa en La Mirada, ya venimos. Recordemos sí, los invitados, que es Isolina Dabove para hablar sobre este drama del encierro de la gente mayor, de los grupos de riesgo en la capital federal, y del médico Wala, quien nos va a decir, atenti con abandonar del todo la cuarentena, una peculiaridad que tenemos o podemos tener los argentinos. Cuestión obviamente rebatible. Y una Sí, y una cuarentena, Roberto, que empieza a ser abandonada de facto por muchas personas que necesiten ir a buscar su sustento diario. Eso también es muy importante para marcar. ¿Hacemos la pausa? Supuesto. Ahí está. Vamos, dale. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente.
El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Entre los vecinos nos seguimos cuidando. Si tenés que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapaboca. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales, quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. Con la pasión por enseñar de siempre. UADE continúa brindando las mejores clases en modalidades remota y virtual. UADE, una gran universidad. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Hoy es tiempo de estar en casa, pero también es tiempo de seguir soñando, porque mañana vamos a seguir alcanzando sueños juntos. RIMAX, mucho más que mudarte. ¿Usás placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Tabs. Es práctico y funciona. Brad Pitt, Leo DiCaprio, Tarantino lo hizo otra vez. Había una vez en Hollywood. Las leyendas del cine no siempre son los protagonistas. Había una vez en Hollywood, por Telecentro Play. Bájate la app y disfrutala en tu tele y en todos tus dispositivos móviles. ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 0%? Una leche más liviana que la verde, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre en una leche más liviana. Ahora también en botella. Con el fin de proteger a la salud pública, todas las personas que habitan en el país deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. No se podrá circular por rutas, vías y espacios públicos. Solo se podrán realizar desplazamientos mínimos para abastecerse de artículos de limpieza y alimentos. Y se suspende la apertura de locales y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas. Gracias a los que siguen saliendo a pesar de todo, para que a vos no te falte nada. Argentinos y argentinas. Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. Mostrémosle nosotros lo que este pueblo es capaz. Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria. ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud!
mejores animaciones, los mejores efectos especiales, las mejores historias, ¿Deadpool? los héroes, ¿Qué? los personajes, la aventura, lo que a vos más te gusta. Encontralo en Telecentro Play. Soy Vim. Con el poder de mi lavandina en gel, elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas. Soy Vim. Soy imparable. Ingreso familiar de emergencia. Conoce los medios para cobrar tu beneficio. Si tu inscripción fue aprobada, ingresá en anses.gov.ar en la sección Ingreso familiar de emergencia con tu clave de la Seguridad Social y confirma la opción de cobro de tu beneficio. Estas son las opciones de cobro. Transferencia por clave bancaria uniforme, a través de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia. Orden de extracción en efectivo y sin tarjeta de débito por Redlink o Red Banelco. O cobro en sucursal de correo. ANSES, Argentina Unida, Argentina Presidencia. En la mirada, el programa de Roberto García. Roberto, vamos a ya pasar al siguiente invitado, a nuestra siguiente invitada. ¿Cómo no? ¿La tenés lista? Sí, ya está María Isolina Dabove para conversar contigo. Sí, en principio no sé cómo gusta que la llamemos María o Isolina. Le preguntamos a ella. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Isolina mejor. Isolina Dabove, más simple. Perfecto. Bueno, nosotros te convocamos por la sencilla razón, esta medida que vos has considerado absurda por parte de Horacio Rodríguez Larreta y que convalidó el presidente, pero más que convocarte porque sos especialista en el tema de los ancianos, porque estás vinculada al derecho y sos abogada, la pregunta principal, ya que este proceso es absolutamente dinámico, es ¿qué tipo de cambio vos has observado desde el lanzamiento del anuncio de la decisión y lo que está ocurriendo ahora y todas las aclaraciones que ha hecho el gobierno porteño sobre esta medida de encierro para los sectores de mayor riesgo y para la gente con más de 70 años? Sí, hola Roberto, mira, yo creo que esta medida hay que leerla en 2 niveles. El paquete completo tiene un segmento, una parte valiosa que tiene que ver con el desarrollo de herramientas de apoyo y asistencia a personas que lo necesiten. Esa parte creo que hay que valorarla y rescatarla. Pero ¿qué pasa? La implementación de esas medidas de asistencia y de acompañamiento fueron, digamos, ligadas a la necesidad de hacer un llamado de teléfono para pedir un permiso para poder hacer las actividades básicas que a todas las demás personas no se nos requiere, tomando a la persona mayor de 70 años como una persona, digamos, incompetente para discernir lo que le conviene y para sostener una decisión acorde con la situación que vivimos todos. Entonces, es en ese segmento, en la manera en que se ha implementado la modalidad de acceso a estas asistencias, lo que, digamos, choca completamente con los derechos humanos fundamentales de las personas mayores, pero además con la lectura de la vejez, que nada tiene que ver con la mirada que ofrece este programa de personas mayores que son, reitero, incompetentes de decidir. Es más, como si por otra parte fueran irresponsables desde el punto de vista cívico, cuando hay numerosas investigaciones en donde se demuestra lo contrario, que las personas mayores tienen más civismo, más respeto por los valores ciudadanos que los jóvenes. Entonces, es ese segmento lo que yo creo que habría que cambiar. Y de hecho, eso fue sucediendo a lo largo de todo el día del viernes. El viernes nos levantamos con una información y después fue cambiando. Y yo, bueno, confío en que
la buena voluntad con la cual ha surgido este proyecto va a permitir cambiar este error, ¿no es cierto? Ahora, de enfoque. ¿No hubo por parte de las autoridades del gobierno de Rodríguez Larreta algún tipo de comunicación, de convocatoria, de buscar algún grado de concertación con organismos o con personas o con autoridades o con gente que sabe, idónea, con relación al tema de justamente la gente que tiene más de 70 años, está con muchas capacidades, otros que están con menos capacidades, pero no hubo consulta, es nada más que la decisión política y sanitaria que ocurrió, o vos tenés otro tipo de información, porque uno no puede atribuirle mala fe ni pensar, inclusive hasta porque Rodríguez Larreta debe tener una madre con una edad superior a la que está en este grupo de riesgo. Nadie debe pensar justamente que lo han hecho con una mala voluntad, pero el exceso de protección, sin consultar a los que conocen, es lo sospechoso de esto, en la arrogancia científica de decir tal cantidad de gente queda encerrada y solo se va a comunicar a través de un mecanismo telefónico, de un hilo telefónico y de un presunto voluntario que lo va a ayudar. Sí, efectivamente, Roberto. A mí me parece que acá se confabularon dos elementos importantes. Uno es la premura y, digamos, el afán de dar respuestas rápidas frente a una pandemia que efectivamente es grave. Yo comprendo que hay cuestiones de salud pública que deben ser priorizadas. Pero esta medida fue tomada solo en el ámbito del Ministerio de Salud, en un ámbito que está dirigido por una persona que a mí me merece muchísimo respeto. Pero efectivamente no ha habido el diálogo adecuado con los especialistas en gerontología y en derecho de la vejez. Tengo entendido que ya han empezado algunas conversaciones con algunos organismos importantes que nos nuclea a todos los que trabajamos en gerontología y confiamos en que esto se va a ir puliendo. Pero más aún, no solo quizás por esta premura y en el afán de cuidar, de ayudar, digamos, a las personas mayores, se ha tomado una actitud de sobreprotección. Quizás no solo no ha habido una atención a los especialistas, sino, como vos muy bien marcabas, tampoco se detuvieron a pensar en qué desearían sus propios padres, o sus parientes, o sus hermanos. Miren, inmediatamente, como el mismo viernes, hubo una carta dirigida a Rodríguez Larreta, al jefe de gobierno, de intelectuales del país, que efectivamente se han sentido lastimados en su dignidad. Pero no hace falta ser un intelectual, simplemente con hablar con alguien, una persona mayor de 70 años que está sola, se va a dar cuenta que no es esa la forma. La colaboración tendría que haber venido de una manera espontánea, a partir de mecanismos educativos. También hubo una falla importante en la comunicación de este programa, que tiene efectivamente un segmento muy bueno. Esto lo quiero dejar también a salvo. Sobre todo, no solo por la buena intención de llevar ayuda, asistencia y colaboración a personas que en su mayoría viven solas, efectivamente, sino que además ha convocado a más de 30.000 voluntarios que se han inscrito con buena fe y con un espíritu solidario. Y esto también quiero rescatarlo. Pero todo esto es buenísimo, digamos, falló por lo del salvoconducto. Ahora, en eso estamos de acuerdo, pero ya entrando en el capítulo final, hay dos cuestiones que uno también tiene que observar. En Francia se intentó proceder del mismo modo. Hubo protestas, observaciones, críticas, y hubo una suerte de retroceso por parte de la autoridad, porque esto, si un médico determina que una etnia es la que se muere más rápido, entonces la congelan, la mandan, no sé, la derivan a Martín García para que se proteja. Es verdaderamente una actitud, yo diría, excesivamente militar y castrense. Si Francia retrocedió en alguna medida, no es indecente tampoco
que la autoridad porteña en alguna medida revise esto, sobre todo cuando además uno ha observado que entre los mismos médicos hay discrepancias sobre esta metodología del confinamiento, la prisión y en alguna medida de la discriminación, más allá de que esté apoyada o sostenida por una voluntad de darle mayor cobertura y protección a aquellas personas que están en situación de riesgo. Así es. Así es. Sí, así es. En el mundo, lamentablemente, en el mundo actual se da un escenario dicotómico. Por un lado, nunca como hasta ahora, en el siglo XXI, hemos vivido un proceso de longevidad tan extraordinario. Y a eso lo hemos denominado gerontoglobalización. Eso implica que en el mundo, hasta ahora, entre un 7 y un 10% de la población tiene más de 60 años. Y estaba previsto, hasta hace poco, antes de la pandemia, que este número se iba a multiplicar por 3 en el 2025. Es decir, que las personas teníamos expectativas de vida cada vez más amplias y la cantidad de personas mayores se iba a incrementar. ¿Por qué? Porque la calidad de vida va acompañando a esa esperanza creciente. Pero al mismo tiempo, ese dato cuantitativo no fue acompañado por una cultura no viejista. ¿Qué es el viejismo? Es un término técnico que lo introduce el psiquiatra Robert Butler cuando en 1969 publica una investigación en Estados Unidos donde describe por primera vez la conducta típica destinada a discriminar, a invisibilizar, a minorar, descartar o destratar a alguien por el hecho de ser vieja. E inventa esta palabra que en inglés se llama ageism y en castellano, en Argentina, fue traducida por Leopoldo Salvarezza como viejismo, para, digamos, de alguna manera emular o mostrar las semejanzas con el racismo y hoy podríamos decir los sistemas patriarcales o machistas. Es decir, el viejismo es toda práctica mediante la cual se parte del prejuicio, del concepto negativo de que vejez es sinónimo de enfermedad, de inutilidad, de carga social, de costo, de pasividad. De hecho, a los jubilados todavía los seguimos llamando pasivos, lo cual es ridículo, exacto, es absurdo, la realidad muestra otra cosa. Y por otro lado, también una práctica viejista es llamar a las personas mayores abuelas o abuelos, cuando no nos ligan con esa persona ninguna relación de parentesco. Eso también es destratar a la persona mayor, aunque todos sabemos que el uso de esos términos se hace con la mejor intención y hasta con el mejor afán de empatía posible. Entonces, bueno, esa mirada viejista que está ligada a todo este cúmulo de sentidos es lo que hoy está en crisis y es lo que hoy arrastran quizás a aquellos que tienen en sus manos tomar las decisiones en torno a las políticas de asistencia y cuidado. Nadie duda, nadie de ningún campo, y menos aún desde la gerontología, no dudamos del carácter riesgoso especial que tiene la pandemia respecto de las personas mayores. Y por esa razón lo que solicitamos son programas de atención y políticas que otorguen, como dice la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores, un trato preferente y rápido, expedito, dice la Convención, hacia aquellas personas cuya vida, o en este caso salud, esté en grave riesgo. Entonces, esta medida de prevención que impone, ¿no es cierto?, el permiso, está pensada en relación a la coordinación o al uso eficiente o más eficiente de los recursos de salud. Yo entiendo que hay una preocupación en ese sentido, pero, a ver, las personas mayores se van a enfermar igual que cualquier otra persona de otra edad y van a estar con los mismos riesgos. Por lo tanto, van a tener que garantizarles el mismo derecho a una persona mayor
a una cama, a un respirador o a la asistencia sanitaria que sea, que a una persona de otra edad. Entonces, un poco esto es lo que me parece importante resaltar, porque reitero, es una medida que tiene un costado bueno. Es cierto que, como dijo Angela Merkel, el aislamiento mata. No lo dijo con esos términos, lo estoy parafraseando yo. El aislamiento es realmente peligroso para cualquier persona, cualquiera sea su edad. En la vejez hay que sumarle entonces estos significados negativos que le atribuimos a las personas porque son viejas, y entonces eso hace una especie de cóctel molotov contra la autoestima de esa propia persona, que ya no sabe dónde ubicarse, y entonces adopta una actitud infantil, o bien se adoptan programas que infantilizan el lugar de responsabilidad, de madurez, de capacidad jurídica plena que tiene una persona, con el agravante además de asociar esta especie de incompetencia para discernir con la problemática de la invalidez y de la discapacidad. Con lo cual acá también hay otra discriminación encubierta, pero que es la que hacemos respecto a las personas con discapacidad, que para nada tenemos que permitirla. Perdóname, María Isolina, porque se nos fue y se nos va el tiempo. Te agradezco la información, comparto la decisión y confiemos que Rodríguez Larreta, por lo menos, sea capaz de volver quizá atrás en algunos pasos para desarmar este cóctel explosivo que ha puesto dentro de la sociedad porteña, que en alguna medida daña muchísimo más, quizá, que lo que hace el propio virus. Te agradezco, te invito para otro programa y le paso ahora la posta al compañero Sebastián para que presente a otro invitado, a un técnico, a alguien especializado en el tema de la neurociencia, al cual le hicimos un reportaje hoy también sobre este tema y sobre este tema de la cuarentena, sobre esto que se libera en parte, en mínima parte, pero se congela en otra parte. Vimos el congelamiento ahora, el cautiverio, la prisión a los mayores de 70 años en la capital federal. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el doctor Sergio Guala sobre este otro problema. Te lo paso a vos, Sebastián, para que lo presentes. Bien, Roberto, vamos entonces a presentar al doctor Sergio Guala. Nosotros cerramos el programa aquí y nos vamos a ir justamente con la entrevista del doctor Sergio Guala para entender un poco más hacia dónde nos lleva esta cuarentena, quiénes la pueden soportar. Está claro que el sector de la población más adulta tiene estas dificultades. También habrá que preguntarse, Roberto, ¿qué pasa con los más jóvenes que se tienen que quedar en su casa, los más chicos, que no van al colegio, que siguen sus clases vía online, pero que tampoco pueden salir de sus casas? Bueno, por eso todo esto requiere de una revisión importante, porque inclusive, si bien es cierto lo de los viejos, que los viejos en su mayoría son los más castigados por el virus, eso no es lo que ha ocurrido exactamente tampoco en la Argentina. Más allá de que en verdad en la Argentina hemos tenido hasta ahora pocos casos, afortunadamente pocos casos, y creo además, como lo dice cualquier estadígrafo matemático, que posiblemente la Argentina esté lejos de tener algún tipo de pico. Confiemos en que esto sea así y escuchemos a alguien que sin embargo nos va a prevenir sobre eso, que es el doctor Guala. Te agradezco, Sebastián. Nos vemos el próximo domingo y les presentamos a la gente este reportaje que le hicimos al doctor Guala, un especialista en neurociencia. A él lo escuchamos. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. La primera pregunta que quería hacerle a Sergio es, a partir de mañana empieza en la Argentina un estudio de varios laboratorios para medir lo cuantitativo y lo cualitativo del virus. ¿Qué se quiere saber? ¿Qué cantidad de virus tienen que entrar en el cuerpo para producir, digamos, situaciones difíciles, comprometidas?
¿Y qué tipo de virus? Esto es, si hay virus, coronavirus peso pluma, peso mosca, o virus peso pesado. Bueno, efectivamente, acá estamos frente a una condición de estudios que se están llevando adelante en diferentes partes del mundo, y la idea es poder tener más datos para poder tener más certeza en la toma de decisiones. De lo contrario, si no quedamos en... Imaginemos lo siguiente. En Italia tenemos aproximadamente 175.000 infectados. En España, 192.000. En Francia, Inglaterra, son 120.000, 115.000. 600.000 en Estados Unidos. Todo eso da el 0,1% a 0,4%. En Argentina, al día de hoy, estamos en el 0,006. Vale decir, ¿es esta la realidad? Esa es la primera pregunta. Y no estoy diciendo con esto que las autoridades no estén dando la verdad o diciendo la realidad de los estudios. Pero es una cuestión de conteo. Es una cuestión de conteo, pero tenemos que tener una idea que sobre este conocimiento estamos basados en una condición de casi de optimismo exagerado que me genera una preocupación. Y hay que advertir a las autoridades que tenemos que ir a traducir bien estos datos y luego tomar adecuadas determinaciones basadas en hechos concretos y en evidencia. Posible, uno ve que está decreciendo en parte del mundo este fenómeno, obviamente decreciendo cuando uno dice esto sigue siendo absolutamente dramático, pero digamos los números empiezan a reducirse. En consecuencia, vos lo que decís es que hay que acentuar más todavía el control. La pregunta que tenemos que hacer no es cuándo salir de la cuarentena o del aislamiento social, sino cómo salir del aislamiento. Entonces, los números se están dando bien, pero no podemos con eso anticipar que ya esto está terminado. Hemos pagado muy caro los argentinos el triunfalismo. Tenemos memoria de triunfalismo y nos ha ido mal. Entonces, acá hay que hablar claro. Es decir, evidentemente se espera que un neurocientífico hable y diga, bueno, de ánimo, de esperanza, genere, bueno, de eso te voy a pedir algo. No, bueno, está bien, pero yo en este momento preferiría utilizar el tiempo, como hacen otras naciones, en preparar a las personas. Es decir, el tiempo y se lo comento a las autoridades, es muy importante no dejarlo pasar. Más que brindar esperanza, estamos procesando el futuro. ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar en junio? Ahora, si hacemos las cosas mal y nos apresuramos, vamos a tener consecuencias de reinstalarnos nuevamente y perder e ir para atrás en lo que hemos hecho. Países como Italia, Francia, Inglaterra, han tenido que ir para atrás con sus medidas. Generar una alerta es generar conciencia. Vale decir, en este momento no es lo mismo un desfile que una guerra. En el desfile es una ceremonia, es una fiesta pública, hay soldados, aviones, tanques, y efectivamente es algo muy agradable y una fiesta civil, ¿no es cierto?, donde los niños pueden estar, la familia puede estar. Ahora, luego la guerra no se le parece, es decir, también hay tanques y bombas, ¿no? Entonces, una cosa es que nos quedemos con la idea del desfile y otra con la idea de la guerra. Es decir, las poblaciones más preparadas para el estrés, cuando se le prepara para el estrés y dice, señores, esto que viene bien puede cambiar, no tenemos tiempo a educar, tenemos tiempo a entrenar a las personas y a decirles, por favor, prepárense, no frívolamente, sino atendiendo a la realidad que tenemos. Es una realidad de riesgo. Bien, Roberto, ahora sí, cerramos. Cierro y quiero mencionar una cuestión sencilla. Este hombre que habló es una persona cercana al universo de los que toman decisiones con relación al coronavirus. Hay que tomarlo en cuenta porque tiene conciencia de algunos errores del pasado de la Argentina y además de que no hay un coronavirus argentino.
como el dulce de leche. Y tiene claridad sobre algo que falta para que llegue a la sociedad, que es un mensaje claro, porque él es el autor de una frase con la que voy a cerrar. Si se habla, si se explica bien, no hay pánico. Lo que se genera es conciencia, y ese es el problema que de pronto le falta a esta sociedad frente a la incertidumbre del coronavirus. Les agradezco, los veo el próximo domingo, pasen esta cuarentena del mejor modo, más saludable y del mejor modo que puedan. Gracias. Buenas noches, hasta luego, Sebastián. Fuerte abrazo, Roberto, buena semana y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos. Y nosotros reiteramos la invitación para mañana a partir de la hora 20, noticias de 20 a 22, programa que estará conducido por Sol Pérez y estaremos, por supuesto, acompañándola en la información aquí en Canal 26. Así que la invitación se las reiteramos. Gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches. Chau. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, extra cash y punto efectivo. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como gripe, influenza y coronavirus. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Ventila los ambientes de tu casa. Completa el calendario nacional de vacunación. En caso de tener alguna infección respiratoria, se recomienda el uso de barbijo. El futuro está en todos. Tigre, municipio. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Su empresa está creciendo, necesita renovar activos. Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.